Hola amigos otra vez, hoy estoy aquí para dar entrada a este segundo vídeo, que es la segunda parte de una serie de vídeos que trataban de dar respuesta a una pregunta que planteamos en el primero, y que no era otra que si Alemania pudo o no vencer en la Segunda Guerra Mundial. En ese segundo vídeo vamos a tratar aspectos distintos al del Producto Interior Bruto. Vamos a tratar aspectos tales como los recursos naturales, las capacidades productivas, las materias primas, en definitiva, todos aquellos elementos que conforman una economía de guerra. También hablaremos un poco de los datos de producción en relación a la producción armamentística. Y finalmente espero que con todos estos datos y con los aportados en el anterior vídeo tengamos ya una idea quizás un poquito más clara de cuál puede ser la posible respuesta a la pregunta de si Alemania pudo o no vencer en la Segunda Guerra Mundial. Espero que el vídeo os guste. El 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, se inicia la Segunda Guerra Mundial. La derrota del ejército francés en mayo de 1940, tras la invasión de Holanda y Bélgica, así como las posteriores campañas de Yugoslavia y Grecia, África del Norte y la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, pusieron al descubierto que las viejas estrategias heredadas de la Primera Guerra Mundial habían sido superadas. La Blitzkrieg o Guerra Relámpago devastó Europa en una sucesión de cortas y efectivas campañas basadas en la movilidad y en el uso concentrado de fuerzas mecanizadas. El Tercer Reich no se podía permitir una guerra prolongada, un esfuerzo bélico e industrial mantenido en el tiempo. La escasez de materias primas esenciales para el esfuerzo bélico determinó el desarrollo de esta nueva doctrina militar y sin duda condicionó el curso posterior de la contienda. En esta primera parte del vídeo trataremos de exponer las causas económico-productivas que marcaron las posteriores decisiones militares de la Alemania nazi. Entre 1938 y 1939, Alemania había hecho acopio de materias primas esenciales en previsión de un próximo estallido de las hostilidades. Las compras de caucho, metales no nobles y de aleación, así como de cobre en los meses anteriores al 1 de septiembre de 1939, fueron un mero espejismo que no podía ocultar las necesidades reales de la industria de guerra alemana. Así, la producción de acero en 1939 se mantuvo hasta 1942 en unos niveles aceptables de producción, gracias al hierro básicamente importado desde Suecia. La captura de Noruega en abril de 1940 aseguró la ruta vital del mineral desde los puertos noruegos. Ya en 1941 el incremento de la producción debido a la incorporación de la siderurgia de los Países Bajos y Francia supuso en los resultados de 1942 un incremento de la producción de acero hasta los 40 millones de toneladas anuales. Uno de los recursos fundamentales para el mantenimiento de la maquinaria militar del Tercer Reich fue sin duda el carbón. Ya en 1940 la cuenca del Ruhr producía unos 330 millones de toneladas métricas anuales, cantidad que se incrementó en un 23% en 1942. Gracias a la elevada producción de este mineral se pudo destinar parte de esta a la fabricación de carburantes sintéticos, que ya en 1942 suponían el 50% del total de los combustibles producidos. Entre 1933 y 1939 la producción de crudo alemán casi se triplicó hasta las 4,5 millones de toneladas anuales. Hitler, ante la insuficiencia de la producción de hidrocarburos naturales, empezó un programa de producción de combustibles sintéticos derivados del carbón, aunque con un coste 10 veces superior al combustible derivado del petróleo. En 1941 la producción de combustibles sintéticos alcanzó los 4,7 millones de toneladas anuales, siendo el 50% de la producción total. Con el saqueo y ocupación de Francia en mayo de 1940, Alemania aumentó sus reservas de combustible en casi 1.600.000 toneladas. Asimismo, antes de la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, Alemania venía importando de la Unión Soviética unas 600.000 toneladas anuales. Por último, los campos petrolíferos de Ploiești en Rumanía produjeron unas 8,6 millones de toneladas anuales de petróleo, lo que suponía el 50% del total de las necesidades de combustible de la Alemania nazi. La importancia de los combustibles sintéticos se pone de manifiesto en el dato de que el 90% del carburante de aviación
procedía de este tipo de combustible. La Alemania nazi, en definitiva, entre el periodo comprendido entre 1939 y 1942, y gracias a las sucesivas campañas de ámbito local, que con el uso de las tácticas de guerra relámpago o Blitzkrieg no se prolongaron en el tiempo más de pocas semanas, pudo mantener el esfuerzo bélico industrial y las necesidades productivas y de carburantes en niveles óptimos. La apertura del frente occidental con el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942, así como la derrota en la ofensiva de verano del Grupo de Ejército Sur en la batalla de Stalingrado en febrero de 1943, suponen un punto de inflexión que se mantendrá hasta la conclusión de la guerra y la derrota definitiva de Alemania en abril de 1945. Bueno, con esto damos por concluido esta primera parte de la segunda parte, en la que hemos tratado de explicar las capacidades industriales, la capacidad de recursos energéticos, de recursos minerales, de producción petrolífera de la Alemania nazi entre el periodo comprendido entre 1939 y 1942. En el próximo vídeo abarcaremos otro periodo, quizás el más decisivo en la guerra, que es el periodo 1943-1945, en el que efectivamente hay un punto de inflexión, como es la cada vez mayor implicación de Estados Unidos en la contienda, con el desembarco ya en noviembre del 42 en el norte de África y la derrota de Stalingrado en febrero del 43. Sin duda alguna, esto tuvo un impacto en la producción de materias primas, de capacidades industriales y también de producción de petróleo y derivados sintéticos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis ganas de ver esta segunda parte de la segunda parte.